En el pueblo de San Jerónimo de los Mirasoles, todos sabían que en lo alto del cerro vivía doña Teófila, la bruja más temida y, al mismo tiempo, la más necesaria de la región. No era una hechicera malvada, pero tampoco era una santa. Curaba a unos, maldecía a otros, dependiendo de lo que pidieran y de lo que ofrecieran a cambio. Y todos sabían la regla principal. Lo que es de la bruja nunca se toca. Lo que ella guarda jamás se roba. Hasta que alguien se atrevió. La tragedia ocurrió en una madrugada helada, cuando el viento parecía arrastrar lamentos desde el monte. En la fonda del pueblo, los vecinos escucharon un grito desgarrador que provenía de la cabaña de la bruja. Pero nadie subió. Nadie quiso mirar. Al amanecer, unos arrieros encontraron el cuerpo de doña Teófila a unos metros de su hogar. Retorcido, con los huesos quebrados, con tierra en la boca y con una expresión de horror infinito. Lo más extraño, en su pecho faltaba un objeto envuelto en cuero que ella siempre cargaba encima, un amuleto del que nadie sabía nada, salvo que jamás se lo quitaba. La policía local dijo que había sido un accidente. El pueblo dijo que había sido un asesinato. La sierra dijo que alguien ya estaba condenado. Esa misma noche, en el velorio improvisado, la viejita Mercedes, la única amiga de la bruja, se acercó a la féretro. Le tomó la mano fría a doña Teófila y murmuró: «Volverás por lo tuyo, ¿verdad, comadre?». Una vela se apagó, aunque no había viento, y todos supieron que la historia apenas comenzaba. El objeto robado de la bruja cayó en manos del joven Matías, un campesino endeudado y desesperado. Nadie sabía exactamente cómo lo había conseguido, pero se rumoreaba que lo había encontrado enterrado bajo la cabaña tras la muerte de la hechicera. El amuleto era una figura pequeña hecha de hueso y barro, con un símbolo que nadie reconocía. Parecía un ojo cerrado con lágrimas negras. Matías no sabía su poder, solo sabía que valía dinero. Lo llevó al pueblo vecino para venderlo, pero nadie quiso tocarlo, nadie quiso verlo dos veces. Una anciana indígena le dijo: «Eso es un nahual chintli, un sello de alma. Si lo rompieron o lo robaron, lo que estaba guardado ahí ya salió». «¿Qué estaba guardado?», preguntó Matías, inquieto. La anciana lo miró con lástima. Un alma que no debía caminar suelta. Matías se rió nervioso. «¿Quiere decir que la bruja tenía un espíritu atrapado ahí?». La mujer negó. «No, muchacho. Ese objeto no contiene almas ajenas, contiene la suya». Matías palideció. Esa noche decidió regresar a San Jerónimo, pero mientras avanzaba por el camino de terracería, sintió un olor nauseabundo, como carne podrida mezclada con humedad de cueva. Los animales en el monte se callaron, sus caballos se negaron a seguir. Y entonces la vio. Una silueta a mitad del camino. Una mujer flaca, de espalda arqueada, cabello larguísimo aplastado por tierra. Avanzaba lento, arrastrando los pies descalzos. Matías se quedó paralizado. La mujer levantó el rostro. Uno de sus ojos estaba cerrado, el otro totalmente blanco. «Regresa, lo que es mío», dijo con una voz que parecía venir de una tumba llena de agua. Matías quiso huir, pero la mujer extendió la mano. El amuleto que él traía escondido en el morral comenzó a quemar. Se movía solo, golpeando su pecho como si quisiera escapar. Matías gritó, lo sacó y lo tiró al suelo. La mujer dio un paso hacia él, y él corrió.
corrió hasta que el corazón le explotó en el pecho. Solo que nadie lo encontró al amanecer. Lo único que hallaron fue su caballo, muerto de miedo, y el amuleto tirado en la tierra, cubierto de ceniza. Y desde entonces el pueblo supo una nueva verdad. La bruja no estaba muerta. La bruja había vuelto. Días después comenzaron los rumores. Se decía que Teófila, la bruja, se había levantado desde la tumba, que sus pies dejaban marcas negras en la tierra, que su sombra caminaba 2 pasos detrás de ella, que no venía por venganza, sino por lo que le habían robado. Pero lo que nadie sabía era que el amuleto había pasado por más manos antes de llegar a Matías. 3 hombres lo habían encontrado primero, la noche en que entraron a la cabaña buscando dinero o algo de valor. Cándido, un borrachín del pueblo. Santiago, un jornalero codicioso. El licenciado Torres, un político local que creía que podía comprarlo todo. Esa noche, los 3 vieron el amuleto debajo del pecho de la bruja recién muerta. Lo arrancaron sin pensarlo, y los 3 firmaron su sentencia. El primero en morir fue Cándido. Lo encontraron colgado de un mezquite a la mitad del camino al río. Sus ojos estaban totalmente blancos y su lengua negra como si la hubiera chupado veneno. Las raíces del árbol estaban removidas, como si algo hubiera cavado ahí toda la noche. La policía dijo que era suicidio. El pueblo no lo creyó. El segundo fue Santiago. Apareció en su casa, sentado en una silla, mirando hacia la puerta. Tenía las manos cubiertas de tierra húmeda y el pecho lleno de marcas de uñas, como si hubiera intentado sacarse algo que lo estaba apretando por dentro. Su esposa juró que escuchó una voz en la madrugada. «Me robaste, devuélvelo». El tercero fue el licenciado Torres, pero él no murió. Él desapareció. La última vez que lo vieron fue entrando al viejo panteón para rezar por el alma de la bruja. Todos sospechaban que iba a esconder algo ahí. No salió jamás. Al amanecer encontraron marcas de arrastre, como si lo hubieran jalado bajo la tierra. Y sobre la lápida de la bruja alguien había escrito con sangre: «Falta uno». El pueblo se llenó de miedo, porque todos sabían quién faltaba: Matías, el último ladrón. Pero él ya había visto a la bruja, y ya estaba condenado. La anciana Mercedes, la única que realmente entendía a Teófila, sabía que la bruja no buscaba matar por gusto. Buscaba completarse. El amuleto era más que un sello. Era su espíritu dividido. Doña Teófila había creado ese objeto para contener la parte oscura de su alma, la parte que había usado para maldecir, para vengarse, para hacer pactos, la parte que la había ido pudriendo poco a poco. El día que se lo arrebataron, esa parte salió de su cárcel. Lo que volvió del monte no era totalmente Teófila, era su sombra. Un fragmento de ella hecha muerte, hueso y tierra. Mercedes sabía que, si esa sombra encontraba el amuleto y se unía a él otra vez, la bruja volvería a ser completa, pero también más poderosa que nunca, capaz de destruir al pueblo entero. Esa noche, Mercedes decidió enfrentarse a la aparición. Subió al cerro con un farol, temblando a cada paso. El viento olía a humedad de pozo y a copal quemado, como cuando la bruja hacía sus rituales. Al llegar a la cabaña destruida, escuchó pasos arrastrados detrás de ella. Mercedes no volteó. «Teófila, comadre, yo sé que no querías esto, yo sé que no elegiste volver así». La voz de la bruja respondió desde atrás: «No me mires». Mercedes cerró los ojos, llorando.
Para, Teófila, ya tuviste tu justicia, déjalos ir. Un silencio largo, luego una respiración húmeda. Me quitaron lo mío, lo que era parte de mí. Ahora debo recuperarlo. ¿Y después?, preguntó Mercedes. La bruja respondió con un hilo de voz. Después podré morir de verdad. Mercedes respiró profundo. Entonces, dime qué necesitas. La bruja se acercó. Su presencia era fría, como agua de pozo. El farol se apagó. Tráeme al último ladrón, dijo la bruja. Matías. Mercedes abrió los ojos. La bruja ya no estaba. Solo quedó una huella en la tierra, profunda como una tumba abierta. Matías se había escondido en la casa de su madre, rezando, aterrado. No comía, no dormía, no hablaba. Miraba por las ventanas como un animal acorralado. Su madre llamó a Mercedes, desesperada. «Ayúdelo», suplicó. «La bruja lo anda siguiendo. Cada noche toca la puerta. No sé cuánto más aguante». Mercedes entró y vio al joven temblando, con la mirada perdida. Matías dijo con firmeza: «No puedes huir, no después de lo que hiciste». El muchacho lloró. Yo no quería agarrar nada. Fue Cándido, fue Santiago. Yo nomás lo tomé para venderlo». Mercedes negó. «No es el objeto, es lo que rompiste». Matías apretó los puños. «Yo no maté a la bruja». «No», dijo Mercedes, «pero la dejaste incompleta». De pronto, un golpe fuerte sacudió la puerta. Otro más. La madre gritó. «¡Matías!». Comenzó a convulsionar. Se agarró el pecho como si algo dentro intentara salir. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba la bruja. Su cabello arrastraba hojas, su piel colgaba como barro seco y de su boca goteaba agua negra. Uno de sus ojos seguía cerrado, el otro era un pozo vacío. Matías gritó. El amuleto que había intentado esconder bajo la cama salió disparado y se pegó al pecho de la bruja, como si la reconociera. La sombra de Teófila se estremeció. De su cuerpo comenzó a salir humo negro, como un enjambre de insectos furiosos que se enroscó alrededor del amuleto. Mercedes dio un paso adelante. «Teófila, detente. Si te unes a eso, no habrá vuelta atrás». La bruja volteó hacia ella, y por primera vez lloró. «No puedo seguir así, Mercedes», susurró. «No quiero estar partida, no quiero ser solo mi oscuridad. Quiero irme». Matías cayó al suelo, llorando, con las manos sobre la cara. «Perdóname», gritó. «Yo no sabía qué era, yo no sabía». La bruja lo observó, pero no lo tocó. «Yo no vine por tu vida», dijo. «Vine por lo que me pertenece». Extendió la mano hacia el amuleto. Mercedes quiso detenerla, pero la bruja la miró. «Es mi alma, comadre, no puedo dejarla perdida». El amuleto se abrió como un corazón de barro. Un grito desgarrador llenó la casa. El espíritu oscuro se metió en el pecho de la bruja. El cuerpo de Teófila se arqueó, se quebraron huesos, se rompió la piel. Y luego, silencio. La bruja quedó de pie, respirando despacio. Sus dos ojos se abrieron, uno negro, uno pardo, ambos humanos. Teófila sonrió con una paz que no había tenido ni en vida. «Ya está completo», susurró. Mercedes lloró. La bruja la abrazó. «Gracias por no dejar que olvidaran mi nombre». Luego se acercó a Matías. El joven temblaba. Teófila lo tocó en la frente.
No morirás, pero llevarás mi marca para siempre, para que recuerdes que no todo lo que brilla es tuyo. Matías sintió un ardor en la piel. Cuando la bruja se apartó, un símbolo quedó grabado en su frente: el ojo cerrado del amuleto. La bruja retrocedió hacia la puerta. El viento entró a la casa. Las velas se apagaron. Teófila salió. Cruzó la calle, caminó en dirección al cerro, y a mitad del camino su cuerpo comenzó a hacerse transparente. Se volvió humo, luego polvo, luego luz tenue. Mercedes, desde la ventana, susurró: «Vete en paz, comadre». Una última brisa acarició el pueblo, y la bruja se desvaneció para siempre. O eso creyeron. Porque algunos dicen que, en noche sin luna, una mujer camina por el monte, buscando algo más que le robaron en vida. Su nombre verdadero, ese que nadie recuerda, ese que aún no descansa.